¿Cómo están? Buenos días. Hola, Hassan, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos Bien, días, buenos profe. Bien. días. Qué bueno, me da mucho gusto. Leonardo, buenos días. Buenos David, días, profe. Areli, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Ok, vamos a esperar un poquito en lo que se meten los demás. Somos 13, somos muy poquitos. Ya empezamos y nos vamos rápido. Es algo muy rápido, muy sencillo. Espero que quede claro la primera para que no tengamos ningún tipo de conflicto, ¿sale? Déjenme pongo en el grupo. X4. Estamos en línea. Conéctense, por favor. Ok. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Les voy a compartir la diapositiva que hice el día de hoy. ¿Tienes frío, Brenda? ¿Sí? ¿Te ves? Sí, pero Hasta una cobija, estaba ¿no? acostada y me dio frío. Está bien, no hay problema. Entonces se saquen su cuaderno si van a hacer apuntes y vamos a ver de qué se trata. Les leo en inglés y les trato de explicar, ¿sale? A ver si queda claro. ¿Correcto? Connectors. Dice, connectors or linkers can help you join two or more ideas or sentences, allowing you to have a more structured and harmonious delivery. Instead of using single sentences, you can connect them in a logical way. Dice, connectors o linkers te ayudan a unir dos o más ideas. ¿Cómo que unir dos o más ideas? Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, te permiten tener más estructuradas y armonioso tu resultado final. Dice, en lugar de usar oraciones simples o oraciones normales, puedes conectarlas de una manera lógica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Quién tiene alguna idea de cómo, de qué estoy hablando cuando estoy diciendo todo esto? ¿Alguien que tenga alguna idea de qué puede ser un conector? Te ayuda a conectar dos ideas, ¿no? Te ayuda a conectar, ok, entonces pónganle ahí. Conectores son palabras o expresiones que nos ayudan a enlazar dos o más ideas, ¿sale? Hola Leslie, buenos días. Hola, maestra. Estamos hablando de conectores, ¿sale? Estamos hablando de que son palabras o son expresiones que nos ayudan a enlazar dos o más ideas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que suenen más lógicas, que tengan mayor sentido. Ah, chinga, ¿a qué me refiero con eso? Ah, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la palabra por qué, the word because. Nosotros vamos a explicar por qué de alguna situación. Por ejemplo, she didn't understand, ella no entendió, because she didn't pay attention, ella no puso atención, ¿correcto? Ella no entendió porque no puso atención. Si le quitamos el conector ¿por qué? Diríamos, ella no entendió, ella no puso atención, ¿correcto? Tiene cierto sentido lógico, pero nos cuesta un poquito más de trabajo entenderlos sin el conector. ¿Sí o no? ¿Correcto? Póngale punto y aparte. Existen diferentes tipos de conectores. Existen diferentes tipos de conectores.
Punto y aparte. Conectores de contraste o contrast connectors. Contrast connectors. ¿Correcto? ¿Alguien tiene idea de qué se trata o por qué se llaman conectores de contraste? ¿Alguien que tenga una idea? Que dice que crea una continuidad entre la idea que tienes y la que vas a decir. Que es como tipo Eh, contradictorio. Exactamente. Es un enlace, es un puente entre dos ideas un poquito contradictorias o en este caso que no tendrían nada que ver. Vamos a ver. Dice, this type of connector is used to create a continuity in the text between two clauses that present contradictory ideas. Dice, eso es para usar un puente para hacer un nexo entre dos ideas un poquito contradictorias o que no tengan nada que ver. Por ejemplo, la palabra despite, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra despite? La palabra despite significa a pesar de, pónganle ejemplos. Y le van a poner Mary arrived home despite bad weather. Mary llegó a casa a pesar de el mal clima. En este caso, el conector de estas dos oraciones, de estas dos ideas, es la palabra despite, a pesar de. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ok. El siguiente es un ejemplo que nos dio una compañera del grupo anterior y dice, Juan arrived late despite he woke up early. Juan llegó tarde a pesar de que se despertó temprano. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende, compañero? ¿Sí, Hassan? Sí, No, no, profe, yo no entiendo. A ver, es que No estoy medio entiendo. menso ahorita porque no dormí bien. Y, Todo. ok. He didn't understand well. Bueno, eso vamos a verlo después. Ok. En este caso, los conectores de contraste son palabras o expresiones que utilizamos para contrastar dos ideas un poquito contradictorias y para resaltar la diferencia que hay entre ellas. Por ejemplo, Mary llegó tarde a pesar de el mal clima. En este caso, el conector sería la palabra despite o a pesar de, ¿correcto? A pesar de sería la expresión que tenemos para hacer el nexo entre estas dos ideas, de que llegó a su casa, pero había una tormenta terrible, Profe, ¿correcto? Ah, ya entendí, sí, profe, gracias. ¿Sale? El siguiente ejemplo, Juan arrived late despite he woke up early. Juan llegó tarde a pesar de que se despertó temprano, ¿sale? ¿Sí o no, Laila Velázquez? ¿Sí, vamos bien? El siguiente, ¿qué dice que significa despite? despite, a pesar de. Ah, El siguiente conector, alto. Alto, the right persisted, Mary decided to drive home. Alto es algo similar, pero la traducción correcta sería a pesar de que, ¿correcto? Alto, the rain persisted, a pesar de que la tormenta persistía, Mary decided to drive home. Mary decidió manejar hacia casa, ¿correcto? ¿Se entiende?
Arely Cervantes. ¿Sí? ¿Me podrías dar un ejemplo, aunque sea, bueno, no vamos al siguiente, el siguiente está más fácil. El siguiente vamos a dar un ejemplo, ¿sale? El siguiente conector, however. ¿Qué significará la palabra however, Bello? No sé. No sabes, ok. La palabra however significa sin embargo. ¿Correcto? La palabra however significa sin embargo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. We told Mary stay at home, at office, perdón. Nosotros le dijimos a Mary que se quede en la oficina. ¿Sale? However, she decided to go home. Sin embargo, ella decidió ir a casa. ¿Sale? En este caso, la palabra o el conector es however, sin embargo. ¿Correcto? A ver, ahora sí, Arely Cervantes, ¿me podrías decir un ejemplo con however o con sin embargo? Si puedes decir, si no puedes decirlo en inglés, vamos a intentar decirlo en español y intentamos traducirla. ¿Sale? En español te la digo. A ver, dime, te escucho. Me gustó mucho el pantalón, sin embargo, me quedó grande. Ok, perfecto. I like these jeans a lot. However, it is big for me. ¿Correcto? Vamos a escribirlo. I like these jeans a lot. Perdón. These jeans a lot. However, it's too big for me. ¿Correcto? Sin embargo, es muy grande para mí. ¿Correcto? ¿Se entiende la aplicación de esta palabra? ¿Sí, Leslie? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos bien hasta ahí. Ya llegó Saúl. De ahí vamos a ver únicamente estos tres conectores para avanzar un poquito más rápido y poder llegar a la página del libro y no dejar tareas. ¿Sale? El siguiente, la diapositiva número 3. Chaos Connector. A ver, vamos a hacer un repaso. A ver, Sampaio, el anterior, los conectores de contraste, ¿para qué lo utilizábamos? ¿Para qué los teníamos? Y para conectar ideas, ¿no? Para contrastar ideas, para poner dos ideas contrarias o que no tienen nada que ver una con la otra para relacionarlas. ¿Sale? El siguiente, Chaos Connectors, conectores de causa, dice, also known as causative connectors. These are used to explain the reasons behind something. Dice, conectores de causa, también conocidos como conectores causales. Estos son utilizados para explicar la razón de algo, la razón detrás de algo, ¿correcto? ¿Se entiende? Los de causa para explicar la razón, el tiempo, ¿correcto? ¿Sí o no, Aileen? ¿Sí? ¿Cómo qué se te ocurre que podría ser? Ok, vamos al ejemplo que estábamos viendo. El primer conector de causa que vamos a ver, que vamos a aprender, es la palabra because. ¿Qué significa esa palabra, Aileen? Ahora sí dime. Es por qué, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. En inglés tenemos dos palabras para decir por qué. La palabra because y la palabra why. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? La palabra why la utilizamos únicamente para hacer preguntas, exactamente. Nada más para preguntar. Para nosotros responder, utilizamos la palabra because o para dar una explicación. Y la traducción sería ¿por qué? ¿Sale? Por ejemplo, vamos a revisar estos ejemplos. I did it because I love you. Y ahí está el tóxico, la tóxica.
Lo hice porque te amo, ¿sale? En este caso, estás explicando la razón por la cual hiciste alguna acción, alguna circunstancia, ¿correcto? ¿Se entiende? I did it because I love you. ¿Sí o no? Hassan. Sí, profe. Bueno, creo que sí. Ok, vamos al siguiente. Vamos a ver, a tratar de explicar el siguiente. She felt because she didn't pay attention. Ella se cayó porque ella no puso atención. Se resbaló porque no puso atención. En este caso, el conector es la palabra because y significa por qué. Está tratando de explicar el por qué se tropezó, por qué se cayó la mujer, la señorita, la niña de la que estamos hablando. ¿Correcto? El siguiente ejemplo. She didn't pay attention because she was sleeping. Ella no puso atención porque ella estaba durmiendo. ¿Correcto? Estaba en clase, pero estaba dormida. Estaba profundamente durmiendo. ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Sí, Zampayo? Muy fácil, ¿no? Mucho, muy fácil. El siguiente. I wake up late because I slept late. ¿Correcto? Yo me levanto tarde porque yo me duermo tarde. ¿Sale? Esa es una explicación del por qué no nos podemos levantar temprano. Porque estamos en la noche queriendo jugar, queriendo ver cosas, queriendo platicar, cuando tenemos que descansar, ¿correcto? Pero sería la explicación, ¿por qué no me levanto temprano? ¿O por qué me levanto tarde? Porque me duermo tarde, ¿sale? Si no ponemos o si no decimos el conector, carecería un poco de sentido, parecería que estamos diciendo alguna locura. Yo me levanto tarde, yo me duermo tarde, ¿sale? ¿Podríamos inducir la lógica de esto? Sí, pero para que nuestro lenguaje sea más claro, tenemos que incluir el conector. En este caso, la palabra because. ¿Correcto? ¿Sí o no, Abigail? ¿Me puedes dar otro ejemplo, por favor? Con la palabra because o por qué. Pues sería, ¿por qué no pasa el señor del pan? Ese sería como una pregunta. Tendrías que utilizar, en ese caso, la palabra why. En este caso estamos utilizando la palabra por qué para explicar algo. ¿Pero qué quiere que le diga de por qué con respuesta, sin pregunta? Sin pregunta, que tú estés explicando algo. Entonces sería, no sé, maestro, no se me viene nada a la mente. Bueno, ahorita Yo pido Yo le le digo, digo para... utilizando su mismo ejemplo de ella, pero en español. A ver, dime. Sería el de ¿por qué no? El señor del pan no pasó porque empezó a llover, ¿no? O algo así. Ok, the man of the breed didn't arrive because it started to rain. ¿Correcto? Vamos a escribirlo. The man of the breed didn't arrive because it started to rain. ¿Correcto? ¿Se entiende el conector? Sin este conector diríamos, el señor del pan no pasó, empezó a llover. ¿Podría tener alguna conexión lógica? Sí, pero casi no lo podríamos entender nadie, ¿correcto? ¿Sí se entiende entonces la importancia de que ustedes aprendan el conector? ¿De que aprendan a utilizar el conector? oiga, ¿Sí? por ejemplo, tengo Dime, una Bello. duda. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo no quiero aprender en las clases porque son aburridas, podría decir I did not pay attention in a class because they are boring. Exactamente, because they are bored. ¿Sale? Esa es la aplicación. Por ejemplo, I don't
pay attention in the class because they are bored. ¿Correcto? ¿Sí o no, Aileen? Despierta. Ya vamos a terminar. ¿Sale? El siguiente conector que vamos a ver de causa es la palabra since. ¿Qué significa la palabra since? Brenda Areli. Desde. Correcto, ya te ayudó ahí, Bello. Vamos a ver los ejemplos. Larry has been tired since he got his new job. Larry ha estado cansado desde que él obtuvo su nuevo trabajo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Este no es para explicar algo, es para decir desde cuándo sucedió o desde cuándo no ha sucedido algo. Por ejemplo, otro ejemplo. I couldn't go out with my friends since the pandemic started. Yo no he podido salir con mis amigos o yo no pude salir con mis amigos desde que empezó la pandemia. ¿Sale? Se have gone. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, Leslie? ¿Cantellán? ¿Ahí vamos bien, Cantellán? ¿Sí? ¿Me puedes dar un ejemplo utilizando esta? Por favor. Desde. ¿Pero con cuál? Con la palabra desde, since. Por ejemplo, Yo le digo uno si quiere. a ver, dime, Bello. Por ejemplo, si yo quiero decir desde que aprendí a tocar un instrumento me gusta la música, puedo decir since I learned to play an instrument, I like play the music. Correcto, vamos a ver esa estructura como lo estructuró Bello. Since I learned to play an instrument, I like the music. Ok, todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, el conector está en medio de las dos oraciones, ¿correcto? Pero también podemos utilizarlo poniendo el conector al principio. En este caso, desde que yo aprendí a tocar un instrumento, a mí me gusta la música, ¿sale? ¿Correcto? Y aquí está primero el conector, pero tiene la misma función, solo que lo ponemos al principio, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí, Colín? Acabas de llegar. A ver, dame un ejemplo. Ay, Colín, ay, Saúl. Bueno, vamos a seguir. Ahorita me das un ejemplo del siguiente. ¿Sale? La siguiente clasificación son effect connectors. ¿A qué se referirá con conectores de efecto? ¿A qué se referirá? Dice que todo lo que causa consecuencia, ¿no? Ok, vamos. Ok, vamos a ver. Ahí ya se lo está traduciendo, pero vamos a tratar de explicarlo. Dice, effect connector. Dice, everything we do has a consequence. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Sí o no, Camacho? Todo lo que hacemos tenemos una consecuencia. In previous category, we discussed that cause something to happen. In this case, we are talking about effects or results of an action. Dice, en las categorías anteriores, nosotros discutimos las causas de hacer algo o de no hacer algo. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de los efectos de una acción o los efectos de una omisión. ¿Correcto? Aquí cambia completamente el sentido de los conectores. ¿Correcto? En este caso el conector se llama consequently. O en español se diría
por consiguiente o por eso. ¿Sale? Por ejemplo, her recite didn't go well. Consequently, he threw it away. Perdón. Su recipiente no iba muy bien. Por lo consiguiente, ella lo tiró. ¿Sale? Vamos a ver otro. They used to fight a lot. Ellos solían pelear muchísimo o pelear mucho. Por lo consiguiente o por eso, they broke up. Ellos rompieron, ellos terminaron. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Está mal este verbo. Ok. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Por lo consiguiente o por eso. No, A ver, dime. por ejemplo, si quieras decir él o ella, ¿no? Sería, bueno, o sea, le voy a decir la idea de que ella no se levantó temprano y por eso llegó tarde a su trabajo por consecuencia. Entonces, Exactamente. she did not get up early, y luego sería, and I was consequently, ¿o cómo? Sí, ¿no? Consequently, sí. Ajá, y ya sería late for work. Ok. Dice, she didn't wake up early. Ella no se levantó temprano. Consequently, she arrived late. ¿Sale? ¿Te entiende? ¿Correcto? El siguiente, y el que vamos a ver al último, dice as a consequence, como consecuencia de, ¿sale? Dice he gained weight as a consequence of his unhealthy eating habits. Dice, él ha ganado peso como consecuencia de sus malos hábitos alimenticios o sus hábitos alimenticios poco saludables. ¿Correcto? ¿Sí o no, Leonardo? ¿De qué te ríes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, de que casi no le entiendo. ¿Por qué? Oh, sí, no le entiendo, pero sí. Correcto, entonces estos son los conectores de efecto, ¿sale? Esos son los conectores que utilizamos para indicar el efecto de alguna acción o de algo que no estemos haciendo. ¿Sale? Bueno, hay algunos más, pero por tiempo no los vamos a terminar de ver, porque quiero que veamos por ahí algo de lo que hicimos en el libro, la página número 9. Y por último, bueno, hay más conectores, pero en este caso nos vamos a ver 4 tipos de conectores. Los conectores de contraste, los conectores de causa, los conectores de efecto y los que establecen una secuencia, ¿sale? Dice, these connectors allow us to describe ideas in a sequential and organized manner. Dice, estos conectores nos ayudan o nos permiten escribir ideas de una manera secuencial y de manera organizada. Y, por ejemplo, al principio, después, al final, al último y en conclusión. ¿Correcto? Estos únicamente son para darle una secuencia lógica. Las cosas, ¿de qué nos van a ayudar? Vamos a ver de qué nos van a ayudar. ¿Alguien revisó la página 9 de su libro? ¿Alguien la revisó? ¿Sí? ¿No? No, profe. ¿Nadie lo hizo? No, pero ahorita la revisa. Ok, les voy a poner entonces la página 9 de su libro. Aquí la tengo, le tomé una foto y creo que no se ve tan mal. ¿Sale? Dice, writing a biography. Escribiendo una biografía. ¿Ustedes ya la pueden ver en su pantalla? Ya, maestro. ¿Ya está? Ok. Dice, escribiendo una biografía. Esta, la que tienen en su página, en su libro, es la biografía de John Lennon. ¿Alguien sabe quién fue John Lennon? Un ¿O por integrante de los qué? Beatles. Un integrante de los Beatles. Obvio, Dicen profe. obvio que sí.
todo el mundo conoce quién es John Lennon, ¿no? Cuando se comparó con Jesucristo. Bueno, eso no importa, ¿sale? Estamos hablando aquí de la biografía de John Lennon. Estamos, bueno, es la biografía de John Lennon, pero está en desorden. Al principio puede estar en su muerte, al último cuando nació, a la mitad de los párrafos puede estar, cuando fundó a los Beatles, y luego después puede estar al último puede estar cuando entró a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a ordenarlos de acuerdo al orden cronológico que hay en esta biografía. Lo primero que tenemos que seleccionar es cuando nació. Las biografías casi siempre empiezan cuando una persona nació. Entonces, ¿cuál sería el párrafo que tendríamos que poner como número 1? El B. El B. El B. Dice, John Winston Lennon was born on October 9 on 1940. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940. ¿Sale? El siguiente, vamos a hacer 3 o 4 para que puedan avanzar. Es la El C. Espere, siguiente, profe. el siguiente, Le ponemos 1, ¿no? O sea, sí, el ahí, número 1 ahí. después cuando Ah, acaba el párrafo tiene un cuadrito, un pequeño cuadrito. En ese cuadrito le tienes que poner los números como van ordenados cronológicamente. En este ok. caso, después de 1940 le pones el número 1. El 2, ahí ya lo habían visto, es la letra G. ¿Por qué podemos inducir que es el 2? Porque habla cuando tenía 16 años. Y ahí también tenemos una pista que el orden cronológico de las fechas dice, vamos a ver, when he was 16, he went to Liverpool College of Art. Cuando él tenía 16, él fue a la Escuela de Arte de Liverpool. At that college, Lennon became involved in music. En la Escuela de Arte, Lennon se involucró en la música. Buying a guitar and starting a band in early 1957. Dice, comprando una guitarra y empezando una banda temprano en 1957. ¿Correcto? That band will remain both over the next few years into Beatles. Dice, esa banda will remain evolucionó en los siguientes años en los Beatles, ¿correcto? Lennon remained a principal singer and songwriter for the Beatles through its decade-long career. Dice, Lennon se mantuvo como el principal cantante y compositor de los Beatles en toda la década que siguió, ¿correcto? Ese sería el párrafo número 2, porque está hablando cuando era niño, cuando era un adolescente que tenía 16 y empezó una banda que se convirtió en los Beatles, ¿correcto? El tercero, ¿cuál sería? La F. No, La C. la C. ¿Por qué la C? La C nos está hablando de cuando se casó con una persona llamada Cynthia Powell. Y la F nos está hablando cuando se divorció de esta persona y se casó con otra persona que se llama Yoko Ono. Entonces, la letra C dice, shortly after forming the Beatles, Lennon married an art school classmate, Cynthia Powell, with whom he had a son, Julian, in 1963. Dice, después de formar a los Beatles, o poco tiempo después de fundar a los Beatles, Lennon se casó con una compañera de su universidad que se llamaba Cynthia Powell, con quien tuvo a un hijo, Julian, en 1963. ¿Correcto? Y por último, la última que vamos a ver nosotros es la que decía Bello. La F dice, however, sin embargo, Lennon began openly dating an older Japanese-American artist named Yoko Ono. So, Cynthia divorced him in 1968. Lennon and Ono got married in Gibraltar on March 20 that same year. Dice, sin embargo, Lennon empezó a salir con otra artista japonesa que se llamó Yoko Ono. Dice, por eso se divorció de Cynthia en 1968
y se casó con Yoko Ono el 20 de marzo de ese mismo año. ¿Correcto? Entonces, bueno, esa es la mecánica que van ustedes a seguir cuando vayan a contestar eso. No va a haber tarea por hoy, pero lo vamos a revisar el día viernes, ¿correcto? Dice 2. Bueno, eso ya ustedes lo van a terminar, son 8 párrafos. Tienen que ver, digo, ya les di la mitad, ¿sale? El siguiente, ejercicio número 2, dice underline the connectors in the biography number 1. Dice, deben de subrayar todos los conectores. Lo que vimos hoy son conectores de secuencia, ¿sale? Bueno, los que hay aquí son conectores de secuencia. En este caso, les voy a decir en qué párrafos hay conectores para que los subrayen. ¿Correcto? Hay conectores en el párrafo C, en el párrafo D, en el párrafo E, en el párrafo F y en el párrafo G. ¿Sale? There are some connectors in the paragraph C, D, E, F, and G. ¿Correcto? Y casi siempre están al principio de las oraciones, ¿sale? O de los párrafos. And almost always is at the beginning of the paragraph. ¿Correct? Y por último, en el ejercicio 3, in the last for the exercise number 3, you have to check the information the writer includes in the text. Debes de revisar si el autor, la persona que escribió la biografía, escribió esa información en el texto. En este caso, si tú ves que una información la incluyó en el texto, le tienes que poner una palomita, y si no, pues no le pones nada, ¿sale? En este caso, la letra A, when he was born. El autor incluyó la fecha en que John Lennon nació. Si sí, le ponen una palomita, y si no, no le ponen nada. El segundo, la letra B, his likes and dislikes. Ahí describe lo que a él le gustaba y lo que a él no le gustaba. Si sí, le pones una palomita, y si no describe el autor, no le pones nada, ¿sale? Lo dejas en blanco. ¿Correcto? Y eso sería la página número 9 de su libro. Está muy sencillo, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a dejar la clase por hoy terminada, no va a haber tarea. Vamos a vernos el viernes, hasta el viernes, el día de mañana, martes 15 y miércoles 16, no va a haber actividades en línea, ni tampoco van a abrir la escuela, ¿sale? Entonces, si quieren ir, vayan hoy por la tarde, o si no, hasta el jueves, ¿correcto? ¿Alguna duda con connectors? Is there any question about connectors? No, Arely Cervantes, Leslie. Connectors, it's a little easy, ¿no? Es muy fácil. En el examen les voy a preguntar 4 tipos de conectores, ¿sale? Creo que será todo por hoy. Nada más para desearles que tengan un bonito 15, que la pasen bien, que celebren, hay que celebrar, pero que mantengan las medidas de higiene, ¿sale? No quiero que se enfermen, no quiero que tengan ningún problema. Entonces, si pueden, quédense en casa. Y si tienen que salir, háganlo con las medidas de higiene necesarias. Cubrebocas, acuérdense de la distancia. Y pues será todo por hoy, ¿sale? Gracias, maestro. Cuídense mucho. Gracias, maestro. Y nos vemos por acá el viernes, ¿sale? Saludos, compañeros. Quien se enferma y se muere es gay. ¿Eso qué?